Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. 10 de la mañana, 4 minutos en este 11 de mayo. Una nueva etapa, digamos, porque desde hoy muchos colombianos pueden salir a las calles para reactivar gradualmente algunos sectores de la economía, aunque por el decreto presidencial todos los colombianos deben permanecer en su casa. La gran mayoría de colombianos deben continuar en su casa protegiéndose para evitar justamente la expansión del coronavirus. Y hablando de este tema, nos vamos a ir para una región, al departamento del Amazonas, porque ha sido bastante golpeado. Aquí en Semana Noticias hace unos días hablábamos de un SOS que hacía el gobernador y un alcalde porque la situación allí por el COVID-19 es bastante compleja. La situación hospitalaria, todo lo que está pasando. De hecho, un diputado murió la semana pasada, pero antes de saludar a nuestra invitada, quiero saludar a Pía porque ella siempre se encarga de entregarles a ustedes de una manera muy rápida y sencilla todas las cifras que entrega el Ministerio de Salud. Pía, concretamente, hablando del Departamento del Amazonas, ¿cuáles son las cifras que tenemos allí para dar contexto a nuestros televidentes? Diego, a usted un saludo y a todos los que están conectados en este momento. Pues le quiero comentar que casos confirmados en el departamento del Amazonas son 527. Recordemos que hace unas 3 semanas no había un solo caso en el departamento que se hubiese confirmado. Específicamente, hay solo 2 confirmados en Puerto Nariño y hay 525 en Leticia. Ambos, por supuesto, son fronterizos con Perú y con Brasil. Y también le quiero comentar que aparte de estos casos que le menciono, hay 840 casos que son probables y bueno, de los casos confirmados, 495 están en casa, hay 9 personas en cuidados intermedios y de ese total de casos, 287 son hombres y 240 son mujeres, Diego. Pía, ¿cuántas personas han fallecido? Porque el reporte más reciente indica de unos muertos en el Amazonas, ¿no? Sí, Diego, han fallecido, pues en este departamento, le cuento, por ejemplo, tenemos de población indígena, eh, o bueno, en total le cuento, son 23 fallecidos, pero le quería comentar también específicamente que me faltó darle el dato de población indígena. Casos confirmados son 123 y 6 de estas personas fallecieron. Y en total hay 23 personas que han fallecido por COVID confirmados. Sabemos, porque lo hemos visto en la información brindada y analizada por Semana Noticias, que algunas personas, un porcentaje bastante alto de las muertes en todo el país, reciben un diagnóstico para COVID positivo después de haber fallecido. Así que es posible que sean más, pero hasta el momento son 23 las muertes confirmadas con COVID y adicional, Diego, hay 28 en estudio que también podrían ser por coronavirus. Sí, pues con ese panorama saludamos a la representante de la Cámara, Yenica Acosta. Ella justamente fue electa por este departamento y es congresista del Centro Democrático. Representante, bienvenida a Semana Noticias. Y pues bueno, este panorama que nos está dando Pía es bastante preocupante de cómo está la situación allí, ¿no? Sí, Diego, muchas gracias. Gracias a ustedes por este espacio en Semana Noticias. Muy preocupante por la situación que vive mi departamento del Amazonas, un departamento que no tiene la capacidad resolutiva para atender esta emergencia. Estamos pidiéndole al gobierno nacional medidas más drásticas. Si bien hemos recibido el apoyo por parte del gobierno, necesitamos que sean contundentes las medidas que se tomen para la calamidad que estamos viviendo en el departamento del Amazonas, no solamente en equipos, en insumos, sino en infraestructura. Pero si todo bien, esto, Diego, requiere unos tiempos. Necesitamos en este momento trasladar a todos los pacientes diagnosticados con COVID a la ciudad de Bogotá, donde tenemos los medios para poderle brindar una atención con calidad y oportuna. Tenemos fallecidos, 23 notificados por el Instituto, 28 que se encuentran en estudio, pero si no tomamos medidas drásticas, Diego, en pocas semanas estaremos dando unos datos más alarmantes para todo el país. Necesitamos cuidar nuestra Amazonía colombiana. Representante, vemos en este reporte del Amazonas, que me imagino que pues, es el mismo que estamos viendo, las dos, que hay 0 revisiones a UCI. Me pregunto y quisiera saber si usted tiene la información, si es que los que están en UCI están entonces en Bogotá y de ser así, ¿cuántas personas son? Sí, nosotros en este momento tenemos reporte por las EPS de varios pacientes que ya están aquí en la ciudad de Bogotá
en unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, usted sabe muy bien que todo el trámite que se desarrolla por parte de las EPS es bastante demorado. Entonces necesitamos agilidad en el proceso de remisiones en caso que se amerite. Pero de igual manera, el servicio se siente colapsado solamente con la atención de los posibles casos con COVID-19. Y otra cosa que nos alerta es el tema de los pacientes que no requieren hospitalización, pero que se encuentran en sus casas. Leticia es una ciudad pequeña, una ciudad donde la mayoría de la población realmente es una población vulnerable, y en estos barrios las viviendas, ejemplo, en una casa pueden estar viviendo 5 o 6 familias, ¿sí? Viven en hacinamiento. Significa que si un caso positivo no requiere hospitalización y lo mandan para su vivienda, pues van a haber muchos más contagios, y eso es lo que no podemos permitir. Por eso hacemos un llamado para que las medidas de aislamiento sean drásticas. Existe un toque de queda, pero para que exista ese toque de queda necesitamos garantizar la alimentación a estas familias, y ahí es donde tenemos que unirnos todos, sin importar partidos políticos, sino todos en pro de beneficio para que el departamento del Amazonas no siga presentando más casos de COVID-19. Representante, usted toca un tema importante y es el hospitalario. ¿Cómo está el sistema de salud en el departamento del Amazonas? Porque por lo menos en Leticia lo que se ve es que no hay absolutamente nada en este hospital, ¿no? Sí, Diego, mire, tenemos un hospital de segundo nivel, un hospital que cuenta con 8 ventiladores mecánicos para adultos, 1 pediátrico y 1 neonatal, pero tenemos varios inconvenientes. Ejemplo, tenemos una planta de oxígeno que lleva muchos años en funcionamiento y que no tiene la capacidad resolutiva para poder atender esta emergencia. Necesitamos una nueva planta de oxígeno. Nuestra clínica Leticia también ofrece el servicio, pero está colapsada. Y en nuestro hermano país de Brasil, en Tabatinga, tiene 2 clínicas, una pública y una militar, y también el servicio está colapsado. ¿Esto qué consecuencia trae? Que posiblemente muchas personas van a buscar la manera de pasar hacia Leticia para ser atendidos, y ahí es donde se nos complica más aún la solución. Santa Rosa, Perú, no tiene hospital para atender sus pacientes, entonces estos pacientes van a terminar pasando hacia Leticia. No tenemos la capacidad resolutiva ni la infraestructura. Así el gobierno en este momento envíe unidades de cuidados intensivos, no tenemos la capacidad de infraestructura para poder que estos equipos entren en funcionamiento. Por eso otra de las soluciones es tener un hospital de campaña puesto al servicio de los amazonenses. Es lo que requerimos en este momento, y un avión ahí disponible en plataforma para poder remitir los pacientes que requieran hospitalización, y que podamos nosotros utilizar los servicios de las clínicas y hospitales de la ciudad de Bogotá, donde hay disposición y equipos para poder atender esta emergencia. Congresista, ahora que usted habla de la frontera, me gustaría rápidamente dar el dato de cómo están los contagios. En Iquitos hay 706 casos, Iquitos, Perú. Santa Rosa tiene 27 y Tabatinga tiene 311 confirmados. Estos son solo algunos, obviamente hay más poblaciones, sobre todo del lado de Brasil. Pero quisiera preguntarle, es sabido que nuestro departamento fronterizo con Perú y con Brasil es muy dependiente, las comunidades son muy dependientes en cuanto a su alimentación y su economía, el comercio en general. Entonces, ¿cómo sabe usted o cómo ve usted que ha sido el cumplimiento de la cuarentena, tanto del lado de nuestro país como del otro lado? Porque si bien el sistema de salud en el departamento es bastante precario, también es importante decir que es muy difícil el cumplimiento de la cuarentena, según lo dice la misma población del departamento. ¿Qué puede usted decir de esto? Mire, el abastecimiento de Leticia depende de nuestra frontera, de Brasil, del Perú. Lastimosamente, nosotros estamos totalmente distantes del país, y cualquier producto que se compre en el centro del país, en Bogotá o en cualquier ciudad, debe ir primero a un puerto que es en Putumayo, que es Puerto Asís, y después desplazarse a Leticia, si es en vía fluvial, y esto tiene demoras, más o menos un mes. Si es vía aérea, los costos son bastante elevados. Entonces nosotros dependemos mucho del comercio brasilero y del comercio peruano o ecuatoriano. Si bien en este momento todo el tema comercial está colapsado también, porque el abastecimiento es mucho. Entonces en este momento hay mucha dificultad en el tema de los productos de la canasta
básica familiar para poder sostener a nuestras familias. Realmente necesitamos un SOS en este tema también, abastecer nuestras comunidades indígenas. Miren, nosotros tenemos 9 territorios indígenas que quedan totalmente distantes de Leticia, ¿sí? Y esos 9 territorios indígenas, la única forma de llegar es vía aérea. Entonces, están totalmente olvidados, tienen unos puestos de salud que no tienen los insumos necesarios ni los equipos necesarios para atender ni siquiera una emergencia básica. Entonces, la verdad que nos preocupa mucho también nuestros pueblos indígenas, nuestras comunidades indígenas. Solamente en algunas comunidades como Zaragoza ya tenemos algunos casos que han venido en observación, tamizajes que se están haciendo y hemos identificado casos positivos. Entonces, aquí está en juego todas las comunidades indígenas, no solamente el área rural de Leticia, sino las comunidades indígenas de todo nuestro departamento del Amazonas. Hay que llegar a cada una de ellas y brindarle, porque es un derecho fundamental de todo ser humano, la salud. Y hay que buscar la manera, entre todos, sin importar partidos políticos. Aquí debe importar es simplemente la salud de los amazonenses, así como importa la salud de todos los colombianos. Pero nosotros tenemos un enfoque total diferencial. Nuestras condiciones son distintas, nuestras necesidades son distintas y realmente de esa manera tiene que verlo el gobierno nacional. Y si hay que tocar puertas a nivel internacional, he hecho ese llamado, sé que el presidente Duque ha tenido conversaciones con los presidentes homólogos del Brasil y del Perú, lo mismo Cancillería, pero aquí tenemos que trabajar articuladamente porque lo que pasa en un país afecta al otro. Sí, representante, y justamente en ese trabajo articulado, ¿cuáles han sido los resultados? Nos cuenta que el mandatario ha establecido contacto con otros países, con la Cancillería. ¿Cuál es el resultado o el resultado que se podría dar en unos próximos días? Bueno, estamos en espera, sé que hay un plan de contingencia, en este momento está a disposición un hospital aquí en la ciudad de Bogotá, el Hospital San José, para atender cualquier tipo de remisión de la ciudad de Leticia y también buscar y fortalecer todo el componente fronterizo para evitar que existan más contagios. Necesitamos de los 3 países aislamiento total y para eso, ¿qué necesitamos? Que nuestras fuerzas militares se unan. Y sé que ellos lo están trabajando de esa manera para evitar de que la gente salga a la calle y se mantenga totalmente aislada para evitar más contagios cruzados. De igual manera, el fortalecimiento, ¿aló? Sí, sí, la estamos escuchando. El fortalecimiento en atención en salud de estas 3 fronteras. Y necesitamos hospitales, ambulancias para poder atender entre esos 3 países las necesidades de nuestras comunidades indígenas, hay que hacerlo. Así como nos hemos unido para actividades sociales, culturales, en este momento se trata de salvar vidas y por eso debemos estar unidos. Representante, cuéntenos si usted está proponiendo en este momento el apoyo del ejército para que la gente cumpla con la cuarentena. Pues es sabido que no solo allá, sino en todo el país hay muchas personas que la rompen para poder salir a trabajar y tener algo que comer. ¿Cómo va la entrega de ayudas a la población de Leticia, de Puerto Nariño, pues en general del departamento del Amazonas? ¿Y cree usted que lo necesario es solamente apoyo del ejército y de la policía para que la gente cumpla con la cuarentena o qué más se puede hacer? No, para que la gente cumpla con la cuarentena debemos garantizarle la alimentación, por lo menos los productos básicos para poder alimentar a su familia. Y para eso necesitamos un esfuerzo general. El gobierno nacional ha mandado físicamente más de 3.000 ayudas. Sé que también van a trasladar unos recursos para que nuestros gobernantes puedan comprar más ayudas y así distribuirles en las comunidades. Pero para esto debe haber un esfuerzo mancomunado y una estrategia para que puedan llegar estas ayudas a cada una de las familias. Porque si bien nuestras familias en este momento son familias que viven del día a día, del rebusque, llamémoslo así. Entonces, claro, se sienten impotentes en no poder salir y tener un recurso necesario para comprar un mercado y poderle brindar el alimento a sus familias. Entonces, si ya tenemos clara la necesidad, hay que buscar la solución. Y la solución es abastecer nuestro departamento del Amazonas y nuestras familias con lo básico para que podamos alimentarnos en este periodo de aislamiento. Sí, representante, quiero preguntarle por Camilo Suárez, un diputado de allí del Amazonas, porque él envió una serie de advertencias, también lanzó un SOS
por los malos manejos que había tenido el departamento en anteriores administraciones, que se reflejan en este momento en que no se sabe realmente cómo atender esta pandemia. Pero él asegura que muchas veces hizo llamados directos al presidente Duque antes de morir, por supuesto, y se conocieron todos estos registros. En este sentido, representante, ¿cuál es su llamado directo al presidente Iván Duque? Bueno, Diego, lamentablemente la pérdida de nuestro amigo y compañero Camilo Suárez y también de muchas personas que lamento que pues ya no nos estén acompañando y asumo ese dolor como dolor propio. Camilo es un líder indígena, diputado por varios periodos, que siempre fue muy polémico y siempre estuvo ahí, siempre siendo la voz de sus comunidades indígenas. En unos días atrás, antes de su fallecimiento, salió en medios de comunicación dando ese apoyo al SOS para el departamento del Amazonas. Hoy quiero decirle a nuestro presidente Iván Duque que si bien se han hecho unos apoyos a nuestro departamento del Amazonas, que se ha volcado la mirada hacia el departamento del Amazonas, necesitamos ser contundentes, redoblar todas y cada una de las estrategias para poder salvar más vidas. Mire, la impotencia no nos puede llegar, o sea, no nos puede ganar, tenemos que buscar las estrategias necesarias, pero la única forma es trabajando en equipo y priorizando cuáles son nuestras necesidades. Y nuestra necesidad en este momento es salvar vidas. Yo creo que podemos hacer dos trabajos articulados y a la par. Uno, fortalecer nuestra infraestructura hospitalaria con equipos, con insumos, profesional médico, capacitándolos, kits de bioseguridad y tener nosotros disponible aeronaves para traslados de pacientes. Y el otro, a la par de poder en este momento que no tenemos la capacidad resolutiva, traer a esos pacientes a la ciudad de Bogotá para que podamos garantizarle una atención de salud oportuna y con calidad y evitar tantas muertes en nuestro departamento del Amazonas. Un departamento con 77,000 habitantes, pero que tenemos la tasa más alta de mortalidad y la incidencia más alta de mortalidad por 100,000 habitantes en el país. Representante, ¿usted cree que hubo demora en comenzar una preparación adecuada para el virus cuando ya había casos en Perú, en Brasil, antes de que acá y pues que en el departamento del Amazonas se confirmaran casos? ¿Cree que se demoraron las autoridades en despertar las alarmas por el coronavirus en el departamento? Yo creo que esto nos cogió a todos de una forma inesperada. El país ni el mundo estaba en este momento en condiciones de atender esta terrible pandemia que está afectando al mundo entero. De igual manera, los departamentos y más de los antiguos territorios indígenas son departamentos que lastimosamente tienen un presupuesto mínimo, muy bajo, y que también aparte de todo esto han sido afectados por la corrupción, por otro virus tan grande que vive el país. Yo creo que las medidas que se tomaron a nivel nacional fueron unas medidas inmediatas por parte del presidente Iván Duque a nivel nacional, pero a nivel regional necesitamos mucho más apoyo y también las acciones que se tomaron por nuestro hermano país del Brasil fueron muy inoportunas. Lastimosamente se reaccionó muy tardíamente. En este momento ellos cuentan con un apoyo del gobierno, pero fue ya después de los casos reportados y de los contagios que presentamos en el departamento del Amazonas. Aquí no podemos mirar hacia atrás, sino tomar medidas ya drásticas a partir de hoy para evitar más muertes y más casos en esta frontera. Sí, sí, es que para el presidente de Brasil el coronavirus pareciera que no existiera, ¿no? Pero representante, en el tema, bueno, es el departamento del Amazonas, pero en la región amazónica, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo están trabajando con esos otros departamentos, a donde incluso ya también algunos que no tenían el coronavirus ya les está llegando? Bueno, nosotros estamos manejando este tema muy articuladamente con todos mis compañeros de bancada de Amazonía. Nosotros tenemos diariamente reuniones y tenemos diálogos permanentes para tomar medidas para toda la Amazonía. En este caso tenemos casos positivos en Caquetá y nos reportaron el día de ayer un caso en Putumayo. Necesitamos tomar medidas, son departamentos muy olvidados. El presidente Iván Duque en su gobierno ha estado muy atento a la región de la Amazonía. Hemos estado muy atentos al tema de protección ambiental, de evitar más deforestación.
pero hoy nos une un llamado que es salvar a nuestros pueblos indígenas y a nuestros amazonenses y a toda la región amazónica en esta calamidad que tenemos del COVID-19, este virus que está acabando con tantas vidas. Pero estamos trabajando articuladamente y el pedido que hacemos es para toda la región de la Amazonía colombiana. ¿Y usted qué llamado hace a la población, más allá del gobierno nacional y los gobiernos de los países vecinos, a la población del departamento, qué les dice? La salud está en nuestras manos, la responsabilidad de todos. Por favor, cuidarnos, protegernos, las medidas preventivas, el lavado de manos constante, desinfectar todas las áreas que tengamos en contacto, quedarnos en nuestras casas, no ser irresponsables en salir y en poder contagiar a otras personas, poder tomar todas las medidas necesarias preventivas para evitar más contagios en nuestra región. Bueno, pues 10 de la mañana, 24 minutos. Ahí tienen el llamado que hace la representante de la Cámara, Yenica Acosta, quien representa los intereses de ese departamento que está tan golpeado por este tema del coronavirus. 77,000 habitantes y pues 527 casos. Representante, muchísimas gracias por haber estado en Semana Noticias. Gracias, Diego. El Amazonas nos necesita ya, de forma inmediata, a todos los colombianos. Hacemos un llamado a nivel internacional para que también nos apoyen, a las grandes empresas del país, para que nos unamos en pro del departamento del Amazonas. Muchas gracias a Semana Noticia. Dios los bendiga. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. PIA, por supuesto, estará atentos a esos resultados que entregue hoy el Ministerio de Salud y se los entregará a ustedes, como siempre, lo hacemos acá en Semana Noticias, de manera rápida, veraz y a un solo clic de distancia.